12 de octubre de 1944, 6:15 AM, Isla Formosa. El aire dentro de la sala de operaciones del cuartel general de la Segunda Flota Aérea es pesado, saturado de humedad tropical y humo de cigarrillos baratos. El capitán Toshikazu Omae sostiene un trozo de papel que acababa de ser entregado por un mensajero sin aliento. El papel todavía está húmedo. La letra del operador de radio, normalmente precisa como la de una máquina, es apresurada, borrosa, casi llena de pánico. Omae lee el mensaje 2 veces. Necesita asegurarse de que sus ojos no lo traicionen. El informe solo trae números, pero esos números significan el fin del mundo tal como lo conocían. Detectados 8 portaaviones estadounidenses. Posición: 180 millas al este-noreste. Rumbo: 270. Velocidad: 25 nudos. Dotación estimada de aviones: 480 máquinas de guerra listas para matar. Este momento marca el inicio de uno de los capítulos más brutales y decisivos de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. El sangriento preludio de la invasión de Filipinas y el enfrentamiento final en el Golfo de Leyte. Lo que estamos a punto de presenciar no es solo una batalla aérea sobre Taiwán. Es el violento choque entre la tradición samurái y la imparable fuerza industrial de Estados Unidos. La batalla aérea de Formosa fue el momento en que la Armada Imperial japonesa descubrió que el coraje por sí solo no es rival para las balas de calibre 50. Si quieres entender cómo la tecnología moderna aplastó el espíritu guerrero del eje, presta atención, porque la cuenta atrás para la aniquilación ha comenzado. El capitán Omae mira su reloj de pulsera. Las manecillas marcan 06:17. El avión de reconocimiento transmitió el avistamiento a las 05:58. Hace 17 minutos. 17 minutos. En la guerra moderna esto es una eternidad y al mismo tiempo un abrir y cerrar de ojos. Camina hacia la mesa de trazado, donde un suboficial marca el mapa táctico con un crayón rojo. El cuadrado rojo, que representa el American Task Force, avanza inexorablemente hacia la isla. Omae hace los cálculos de la muerte en su cabeza. A 25 nudos, los portaaviones han cerrado 15 millas náuticas desde su detección. Ahora se encuentran quizás a 165 millas de la costa. El cálculo empeora. Si los estadounidenses lanzaran sus aviones inmediatamente después de ser detectados, y lo hicieron, estos aviones cubrirían la distancia en 45 minutos, quizás menos. El quirófano dura como mucho 15 minutos, quizás 20. 20 minutos antes de que el cielo de todos los aeródromos de la isla se oscurezca con las alas de cientos de cazas enemigos. No hay tiempo para evacuar, no hay tiempo para planificar, solo hay tiempo para el miedo. El hombre que selló el destino de la guarnición japonesa fue el teniente Takeshi Yamada, solo 23 años. Pilotó un Nakajima C-6N con nombre en código MIRT, un avión de reconocimiento rápido y elegante. Yamada volaba solo en la extensión azul del Pacífico, a 180 millas de casa cuando vio romperse el horizonte. No eran nubes, eran mástiles, chimeneas, cubierta de vuelo, 8 gigantes de acero navegando en formación cerrada, rodeados por un muro de cruceros y destructores. Yamada sabía que estaba ante su propia muerte. Rompió el silencio de la radio, gritó las coordenadas y alejó su avión. Sabía que los cazas Hellcat estadounidenses, más rápidos y letales, ya estarían avanzando para cazarlo. El informe de Yamada llegó a Formosa, pero es posible que nunca regrese. Omae, de pie en la sala de mando, siente el peso de 22 años de servicio en la Armada Imperial. Él estaba allí, vio el comienzo de todo. Estaba a bordo del portaaviones Akagi el 7 de diciembre de 1941, cuando el almirante Nagumo lanzó el ataque a Pearl Harbor. Ese día, Japón necesitó 6 portaaviones, meses de planificación meticulosa
y el elemento sorpresa absoluto para lanzar 183 aviones en la primera oleada. Fue una operación quirúrgica, una obra de arte militar. Ahora vuelve a mirar el mapa. 8 portaaviones, y eso es solo la mitad de la fuerza de Estados Unidos. La cifra representa algo que habría sido inconcebible 3 años antes, cuando Japón gobernaba el Pacífico sin oposición. Lo que Omae enfrenta no es solo una flota enemiga, se enfrenta a un monstruo industrial. Los estadounidenses construyeron una máquina que produjo portaaviones clase Essex en 16 meses. Los astilleros de Newport News, Filadelfia, Norfolk y Quincy trabajan las 24 horas del día bajo luces de arco que nunca se apagan. El acero llega por ferrocarriles que atraviesan un continente que no ha sido tocado por las bombas. Las placas de armadura son cortadas y soldadas por mujeres y hombres que nunca han oído el disparo de un cañón. Cada pocas semanas, un nuevo portaaviones cae al agua. Cada uno desplaza 27.000 toneladas, cada uno con 90 aviones nuevos. Japón no pudo igualar eso. El arsenal naval de Kure, Yokosuka, Sasebo, todos los astilleros japoneses combinados no podían producir portaaviones a una 10ª parte del ritmo estadounidense. Fue una guerra de números, y los números decían que Japón ya estaba muerto. El cuerpo simplemente no lo sabía todavía, pero peor que la falta de barcos fue la falta de hombres. Los grupos aéreos que atacaron Pearl Harbor, los veteranos que barrieron el Océano Índico, que lucharon en el Mar del Coral y en Midway, estos hombres ya no están. Están muertos en el fondo del mar o heridos en hospitales precarios. Los pilotos que quedan en Formosa son chicos, suplentes, jóvenes con apenas unas pocas horas de vuelo, que intentan desesperadamente aprender habilidades en semanas que tardan años en dominar. Del otro lado, acercándose a ellos a 500 kilómetros por hora, están los americanos, veteranos, hombres con 50, 60, 70 misiones de combate. Vuelan el Grumman F-6F Hellcat, una ballesta de aluminio diseñada con un único propósito: matar al cero japonés. El Hellcat es robusto, blindado y rápido. Puede sumergirse a 450 millas por hora sin desintegrarse. Lleva 6 ametralladoras calibre 50 con 2.400 cartuchos. Estos pilotos americanos no luchan como samuráis, luchan como ingenieros de destrucción. Fueron entrenados en desvío de fuego, en tácticas de boom and zoom, en ataques de sección coordinados. Tienen radios que funcionan. Tienen un radar que les permite ver a través de las nubes. Y tienen odio. Omae camina hacia la ventana. Amanece sobre Formosa. El cielo es de un naranja suave, engañosamente pacífico. Los aeródromos son visibles a lo lejos. Ve la frenética actividad del personal de tierra. Mecánicos trabajando en motores radiales, personal de tierra cargando cinturones de municiones, pilotos corriendo hacia sus aviones. Toda esta actividad, todo ese esfuerzo, todo ese sudor, Omae sabe la verdad. Todo esto será inútil si en la próxima hora aparecen 400 aviones estadounidenses en el cielo. Regresa a la mesa de trazado. El suboficial añadió las posiciones de lanzamiento estimadas para el ataque estadounidense. Las matemáticas son implacables. El cálculo supone que los portaaviones girarían hacia el viento a las 06:30 para comenzar el lanzamiento. Un lanzamiento masivo de 480 aviones tardaría aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Una línea de montaje aérea. Primero, los cazas suben para despejar el cielo. Luego, los bombarderos en picado. Por último, los torpederos. Es una coreografía de la muerte que los estadounidenses han refinado mediante la práctica constante y el derramamiento de sangre. Un portaaviones clase Essex puede poner en el aire 24 aviones en 12 minutos. Con 8 de ellos trabajando simultáneamente, todo el paquete de ataque estaría en el aire antes de que terminara de leer el informe del teniente Yamada. El capitán Omae
No necesitaba imaginación para visualizar lo que se avecinaba. Había estudiado la doctrina americana. Leyó manuales de entrenamiento traducidos, rescatados de naufragios empapados de sangre en otras islas perdidas. Sabía que los estadounidenses no luchaban como los japoneses. Mientras la Armada Imperial dispersó sus barcos, extendiendo sus fuerzas en un intento elegante pero inútil de cubrir el océano, los estadounidenses hicieron lo contrario. Se concentraron. Crearon puños de acero. La Task Force 38 no era solo un grupo de barcos, era un ecosistema de destrucción mutua. Cada uno de los 8 portaaviones detectados estaba rodeado por un anillo de acero, cruceros y destructores repletos de armas antiaéreas. Estas no eran las armas antiguas del comienzo de la guerra. Se trataba de los nuevos cañones de 5 pulgadas de doble propósito, controlados por radar, que disparaban municiones con espoletas de proximidad que ni siquiera necesitaban impactar el avión para derribarlo. Solo tenías que acercarte, y si los pasabas, te enfrentabas a una pared de cañones Bofors de 40 milímetros y Oerlikons de 20 milímetros. Un piloto japonés que intentaba atacar un portaaviones estadounidense en 1944 no estaba volando hacia la batalla, volaba hacia una picadora de carne industrial. El vicealmirante Shigeru Fukudome, comandante de la Segunda Flota Aérea, entró en la sala de operaciones. Era el encargado de defender Formosa. Había llegado en agosto con la imposible misión de reconstruir la Fuerza Aérea tras las catastróficas pérdidas en las Islas Marianas. Fukudome leyó el informe de reconocimiento sin cambiar su expresión facial. El sol ya había salido. Afuera el cielo estaba terriblemente claro y la visibilidad era ilimitada. Clima perfecto para volar. Clima perfecto para morir. Los estadounidenses eligieron el día con la precisión de un cirujano. Fukudome encendió un cigarrillo. El humo se elevó lentamente en el aire tranquilo de la habitación. Sabía que sus combatientes se encontrarían con la fuerza de ataque estadounidense en la costa. La batalla aérea se libraría a 20.000 pies, muy por encima de las ciudades y pueblos taiwaneses. Lloverían escombros del cielo. Algunos metales serían americanos, pero la mayoría serían japoneses. Miró a Omae y le dio la única orden posible, la orden que envió a cientos de jóvenes al horno. Lanza todo lo que tenga alas y motor. Haz que despeguen antes de que lleguen los estadounidenses. El orden se extendió como la electricidad. En toda la isla de Formosa, las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar, un gemido mecánico que atravesó la mañana. En los aeródromos de Tainan, Takao y Shinchiku se apoderó del caos organizado. Los pilotos corrieron hacia sus aviones y las hebillas de los paracaídas chasquearon contra sus piernas. Los equipos de tierra colocaron cuñas en las ruedas. Los motores cobraron vida, tosiendo humo azul antes de rugir. El sonido de cientos de motores radiales Nakajima y Mitsubishi llenó el aire. Era el sonido del poder aéreo japonés, que alguna vez fue el terror del Pacífico, ahora reducido a una última y desesperada resistencia. Pero había un problema que el coraje no podía resolver. El radar. Los estadounidenses no iban a ciegas. Sus controladores de caza, sentados en cuartos oscuros a bordo de barcos a 160 millas de distancia, vieron todo. Vieron elevarse los puntos verdes de los cazas japoneses. Hablaban directamente a los oídos de los pilotos estadounidenses, guiándolos como piezas en un tablero de ajedrez tridimensional. Bandidos a 15.000 pies. Vector 270. Los pilotos japoneses se estaban metiendo en una emboscada que no podían ver. A las 06:57 cayó el martillo. La primera oleada de cazas estadounidenses apareció sobre la costa norte de Formosa. Eran Hellcats de la Task Force 38.2, lanzados desde los portaaviones USS Intrepid y USS Cabot.
48 cazas plateados brillando al sol, dispuestos en secciones de 4, ascendiendo a 25.000 pies. Barrieron la costa como una guadaña. El teniente Shinji Nakamura estaba en la cabina de su Zero A6M, cruzando la marca de los 15.000 pies. Estaba sudando con su traje de vuelo. Su mano enguantada agarraba el palo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Levantó la vista y vio la pesadilla. Senderos de condensación, puntos plateados muy por encima de él, al menos 30, tal vez más. Nakamura empujó el acelerador hacia adelante. Zero era un escalador fenomenal, ligero como una cometa, pero estaba en desventaja de altitud. Nunca tuvo una oportunidad. Antes de que los Hellcats se lancen a atacar, deja tu me gusta en el vídeo y suscríbete al canal para seguir el resultado de esta historia. Estamos cerca de la meta de 2.000 suscriptores y tu suscripción es el combustible de este canal. Los Hellcats se zambulleron. No fue un duelo de caballeros, fue un atropello y fuga. Los americanos aprovecharon la ventaja de la altitud para ganar velocidad, transformando la energía potencial en energía cinética. Nakamura vio trazadores atravesando su capucha, reaccionó por instinto, tirando con fuerza la palanca hacia la izquierda. Zero respondió instantáneamente, girando sobre sí mismo. En 1942, esta maniobra le habría salvado la vida. En 1944, solo prolongó su muerte unos segundos. El piloto americano no intentó seguir la curva. No era necesario, usó su velocidad superior para volver a subir, dar la vuelta y caer sobre su presa vulnerable. Fue la táctica boom and zoom, golpea y corre. Nunca gires con un cero, simplemente mátalo. Otro Hellcat apareció desde abajo. Nakamura vio los destellos de 6 ametralladoras calibre 50. El sonido del impacto fue como el del granizo golpeando un techo de hojalata, pero mucho más violento. Las balas atravesaron la fina piel de aluminio del Zero. No había ningún blindaje, no había tanques de combustible autosellantes. El tanque del ala izquierda explotó. El fuego, el mayor temor de todo aviador naval japonés, estalló en la raíz del ala. A Nakamura le quedaban quizás 5 segundos antes de ser incinerado vivo. Expulsó el dosel. El viento de 300 kilómetros por hora le golpeó en la cara. Hizo rodar el avión boca abajo y se dejó caer al vacío, cuando su paracaídas se abrió con un crujido a 12.000 pies. Observó cómo su avión giraba en espiral hacia la tierra, dejando un rastro de humo negro aceitoso. No estaba solo. Debajo de él, el cielo estaba lleno de piras funerarias. La mayoría eran japoneses. La batalla aérea duró 23 minutos. 23 minutos de pura violencia cinética. El resultado fue estadístico, frío y brutal. Por cada caza estadounidense perdido, Japón perdió 6. 6 pilotos capacitados. 6 preciosos aviones. A las 07:20 el cielo volvió a cambiar. El zumbido agudo de los cazas fue reemplazado por un rugido más bajo y más pesado. Los bombarderos en picado estaban llegando. 136 SB-2C Helldivers, bestias feas y pesadas, cada una de las cuales llevaba una bomba de 1.000 libras destinada a borrar del mapa los aeródromos de Formosa. La fase de caza había terminado. La fase de demolición estaba a punto de comenzar. Y en tierra, el comandante Saburo Hoshino miró al cielo desde su trinchera en la base aérea de Tainan, sabiendo que todo lo que había construido durante los últimos meses estaba a punto de convertirse en polvo. La física del bombardeo en picado es una experiencia visceral, casi suicida. A 18.000 pies, los pilotos estadounidenses del SB-2C Helldivers empujaron las palancas hacia adelante, colocando el morro de su avión en un loco ángulo de 70 grados hacia la tierra. La gravedad se hizo cargo. La velocidad se disparó a 350 millas por hora. El sonido del viento chirriando a través de los frenos de inmersión perforados creó un aullido de alma en pena que se podía escuchar en el suelo incluso antes de que cayeran las bombas.
No solo estaban arrojando explosivos, apuntaban todo el avión como un arma, alineando las miras telescópicas con las pistas de concreto de abajo. A 3000 pies, en el límite de recuperación, los pilotos tiraron de las palancas de liberación. Las bombas de 1000 libras se soltaron. Los aviones, repentinamente más ligeros, fueron sacados del picado con brutales fuerzas G que apretaron a los pilotos en sus asientos y oscurecieron su visión periférica. Pero allí abajo, para los japoneses, el mundo se estaba acabando. El comandante Saburo Hoshino, acurrucado en una trinchera llena de polvo en la base aérea de Tainan, sintió el suelo saltar antes de escuchar la explosión. No se trataba de bombas ordinarias, eran destructores de infraestructuras. Cada impacto abrió un cráter de 8 metros de ancho y 5 de profundidad. Hoshino no solo vio cómo se revolvía la tierra, vio que el tiempo se borraba. Contó las explosiones como quien cuenta los latidos del corazón de un moribundo. 7 impactos directos en la pista principal, 11 en la calle de rodaje, 20 en el área de dispersión. Hoshino ha pasado los últimos 4 meses supervisando cuadrillas de trabajadores, esclavos y reclutas, cargando cestas de tierra, mezclando cemento bajo el sol tropical y construyendo pieles para proteger a los preciados combatientes. Todo ese sudor, todo ese esfuerzo humano se vaporizó en 30 segundos de bombardeo mecánico. Cuando todo se calmó, Tainan ya no era una base aérea, era un paisaje lunar de hormigón fracturado y metal retorcido. Pero los estadounidenses no se contentaron con romper el cemento. Justo detrás de los buceadores venían los verdugos horizontales, 72 bombarderos torpederos TBM Avenger, configurados no para hundir barcos, sino para quemar la sangre de la máquina de guerra japonesa. Volaron bajo y nivelado, lanzando bombas de 500 libras sobre tanques de almacenamiento de combustible. En el aeródromo de Takao, la pesadilla logística se hizo realidad. El tanque contenía 80. Galones de gasolina de aviación de alto octanaje. Ese combustible había sido traído gota a gota, en camiones cisterna que atravesaron el bloqueo de los submarinos estadounidenses. Un viaje donde los marineros morían para entregar ese cargamento. Cuando las bombas de los Vengadores impactaron en los tanques, la explosión creó una bola de fuego visible a 30 kilómetros de distancia. Una columna de humo negro y aceitoso se elevó a 15 y 0 pies, marcando el lugar de la derrota japonesa como una lápida en el cielo. Sin combustible, los aviones que sobrevivieron a los cazas no eran más que costosas esculturas de aluminio. A las 08:00 horas volvió el silencio. Un silencio vibrante, con olor a cordita y caucho quemado. La primera oleada estadounidense reformó sus escuadrones y giró hacia el este, regresando a sus barcos. El balance de la mañana fue catastrófico. 150 aviones japoneses destruidos, algunos en el aire, la mayoría en tierra. Se suprimieron las defensas antiaéreas. La infraestructura está en ruinas. El almirante Fukudome recibió los informes de daños en su improvisado cuartel general. Pérdidas estadounidenses: de 480 aviones lanzados, solo 18 no regresaron. 18, eso fue menos del 4%. Japón había perdido el 20% de toda su fuerza aérea en una sola mañana, a cambio de casi nada. Pero el verdadero horror no estuvo en las cifras pasadas, era en el futuro inmediato. A las 9:30 la radio volvió a sonar. Un nuevo mensaje de reconocimiento. Los portaaviones estadounidenses no retrocedían. Estaban despegando de nuevo. Una segunda ola. Misma composición, misma fuerza letal. 400 aviones vienen a terminar el trabajo. Esta era la realidad de la guerra industrial que Omae temía. Los estadounidenses podrían lanzarse, recuperarse, rearmarse, repostar
y volver a lanzarse. Sus barcos eran fábricas flotantes, alimentadas por una interminable línea de suministro que se extendía hasta California. Tenían sándwiches y café caliente en las salas de preparación. Tenían mecánicos bien descansados. Quedaron bombas. Japón no tenía nada de eso. El ritmo operativo japonés se midió en días, no en horas. Sus pilotos estaban exhaustos, sus aviones dañados necesitaban piezas que no existían y ahora su combustible se estaba quemando en Takao. Fukudome encendió otro cigarrillo y le temblaban ligeramente las manos. Envió un mensaje a Tokio. La capacidad de combate se redujo en un 60%. Solicite refuerzos inmediatos. La respuesta de Tokio fue rápida y delirante. Refuerzos aprobados. 200 aviones parten mañana. Fukudome leyó el mensaje con un sabor amargo en la boca. 200 aviones. Llegarían en 3 días. Aterrizarían en pistas llenas de baches. No tendrían el combustible para realizar misiones de combate. Y serían piloteados por niños que apenas sabían cómo aterrizar, directamente ante la mira de los ases estadounidenses que ahora dominaban el cielo. No fue un refuerzo, fue una donación objetivo. La segunda ola estadounidense llegó a Formosa a las 11:05. Esta vez la resistencia fue patética. Pocos combatientes subieron. Los cañones antiaéreos, con sus tripulaciones muertas o aterrorizadas, disparaban esporádicamente. Los estadounidenses atacaron impunemente, eligiendo objetivos que afortunadamente habían sobrevivido al primer paso. Atacaron hangares de mantenimiento, cuarteles y depósitos de municiones. Fue metódico, fue clínico. Al mediodía del 12 de octubre, la segunda flota aérea japonesa, orgullo de la defensa del imperio, había dejado de existir como fuerza de combate cohesiva. Pero la humillación final aún estaba por llegar. El 14 de octubre, bajo la presión de Tokio, Fukudome ordenó lo imposible, un contraataque masivo contra la flota estadounidense. Reunió todo lo que quedaba, 180 aviones, remendados y llenos con las últimas reservas de combustible. La orden era atacar a los portaaviones. Esfuerzo supremo. Era un lenguaje codificado para el suicidio. El ataque se lanzó a las 14:30 horas. Necesitaban volar 190 millas sobre mar abierto. El plan dependía de la sorpresa. Pero como siempre, la tecnología estadounidense se rió del plan japonés. El radar de los barcos detectó la formación a 80 millas de distancia, 50 millas. Los controladores de caza estadounidenses tuvieron tiempo de terminar su café, vetar 60 Hellcats para su intercepción y posicionarlos por encima y detrás de los japoneses. La masacre tuvo lugar a 45 millas de la flota estadounidense. Los pilotos japoneses nunca vieron los barcos que fueron enviados a hundir. Fueron interceptados por un muro de cazas F-6F que se lanzaron fuera del sol. En 15 minutos, 73 aviones japoneses fueron derribados al mar. El resto huyó, arrojando sus bombas al agua para ganar velocidad. Solo 22 regresaron a Formosa. El teniente Kenji Watanabe aterrizó su cero en Matsuyama a las 16:45. Su compañero estaba muerto. Su avión tenía 37 agujeros de bala. Salió de la cabina, cayó de rodillas sobre el asfalto caliente y vomitó. Cuando el oficial de operaciones preguntó qué había pasado, Watanabe miró hacia arriba, con los ojos vacíos de alguien que ve el futuro. Nos estaban esperando, dijo. Sabían que íbamos a venir antes de que nos diéramos cuenta. El 15 de octubre, la Task Force 38 trajo sus aviones y giró su proa hacia el sureste. No retrocedieron porque fueron obligados. Se retiraron porque no quedaba nada que valiera la pena destruir. En 3 días, los estadounidenses lanzaron más de 1.200 salidas de combate. Convirtieron Formosa, una fortaleza considerada insumergible, en un depósito de chatarra humeante. El saldo final fue una sentencia de muerte matemática. Alrededor de 450 aviones japoneses destruidos.
Los estadounidenses perdieron 48 aviones. La mayoría de las pérdidas estadounidenses no se produjeron en combates aéreos, sino por fuego antiaéreo o accidentes operativos. Por cada piloto estadounidense que cayó al mar, casi 10 japoneses murieron en las llamas. Y a los estadounidenses que cayeron los esperaban submarinos de rescate e hidroaviones para sacarlos del agua. Para los japoneses, la caída significó el fin. No hubo rescate. No hubo una segunda oportunidad. El vicealmirante Fukudome estaba sentado entre los escombros de lo que solía ser su cuartel general. El techo se había derrumbado. Escribió su informe final a la luz de una linterna, rodeado por el olor a papel quemado y a derrota. Sus palabras al cuartel general imperial fueron breves, pero llevaban el peso de la historia. Incapaz de llevar a cabo operaciones sostenidas, recomiendo reconsiderar la estrategia de defensa filipina. Esa frase, reconsiderar la estrategia, era un código para el fin de la guerra convencional. La batalla aérea de Formosa demostró que la Armada Imperial ya no podía proteger sus cielos, sus barcos ni sus islas. El tiempo de reacción de 17 minutos, la superioridad del radar y el muro de acero de los cazas Hellcat hicieron imposible la defensa. Fue en ese momento, viendo los informes de pérdidas en Formosa, que el alto mando en Tokio se dio cuenta de que no quedaban pilotos calificados para luchar en igualdad de condiciones. Si la habilidad no podía vencer a la tecnología, quizás solo la muerte pudiera hacerlo. Días después, en Filipinas, nacería oficialmente la Fuerza de Ataque Especial Kamikaze. La destrucción en Formosa fue el útero donde se gestó la táctica suicida. ¿Y qué pasó con los hombres que vivieron aquellos días de furia? El capitán Toshikazu Omae sobrevivió a la guerra. Vio su imperio reducirse a cenizas y luego, milagrosamente, renacer como una potencia económica pacífica. Pasaría el resto de su vida atormentado por el recuerdo de aquellos 17 minutos en la sala de radio, el momento exacto en que las matemáticas vencieron al espíritu. Los pilotos estadounidenses que sobrevolaron Formosa regresaron a casa, se quitaron los uniformes de vuelo y se pusieron trajes de franela gris. Se convirtieron en ingenieros, abogados, profesores, agricultores. Construyeron el mundo moderno y rara vez hablan de los días en que se lanzaban a través de pantallas de fuego antiaéreo. Para ellos, la guerra era un trabajo que había que hacer, una tarea industrial realizada con una eficiencia letal. Pero para los pilotos japoneses como el teniente Nakamura y el teniente Watanabe, no hubo un después. Pertenecen a una generación fantasma. Jóvenes a quienes se les enseñó que su voluntad espiritual podía doblar el acero, solo para ser quebrantados ante la implacable realidad de la producción en masa. No pelearon por medallas, no lucharon por la gloria, lucharon porque no les quedó otra opción, atrapados en cabinas que se convirtieron en sus ataúdes, defendiendo un cielo que ya no les pertenecía. La lección de Formosa es brutal y clara. La guerra moderna no es un duelo de samuráis. No lo decide quien tiene la espada más afilada o el corazón más puro. Lo decide quien puede lanzar la mayor cantidad de metal al aire, de forma más rápida y precisa. Es una ecuación de fricción en la que el coraje es solo otra variable que puede ser anulada por un radar de búsqueda de superficie y una línea de producción en Detroit. Esos 17 minutos de aviso previo del 12 de octubre de 1944 no fueron solo un lapsus táctico, fueron la campana fúnebre de una época, el momento en que la humanidad se dio cuenta de que la valentía individual se había vuelto irrelevante frente a la máquina de guerra total. Si cree que es importante recordar no solo las victorias, sino también el costo humano pagado en ambos lados de la cabina, haga su parte ahora. La historia de los cielos de Formosa es solo una de las miles que corren el riesgo de desaparecer en el olvido.
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario a continuación. En tu opinión, ¿la tecnología siempre vencerá al coraje o todavía hay espacio para el factor humano en la guerra moderna? Nos vemos en el próximo frente.